Shalom, queridos amigos, una reflexión más aquí en Comida para el Alma. Gracias por estar conectados con nosotros. La reflexión de hoy se llama Gracias a Dios por las plegarias que no son respondidas. Y es de el Rab Hillel Goldberg de icelatino.com. A veces las cosas que parecen más equivocadas son las que terminan salvándonos. Atención, queridos oyentes, porque se viene una historia fascinante que nos va a ayudar a entender el título de este artículo. Un adolescente de Frankfurt, en Alemania, fue suficientemente afortunado para salir de Europa en un transporte infantil justo antes del Holocausto, pero fue suficientemente desafortunado como para haber llegado desde Alemania. Cuando llegó a Inglaterra, lo colocaron en una de las familias que amablemente se ofrecieron como voluntarias para recibir a esos niños judíos europeos, cuyas vidas estaban en riesgo. Sin embargo, después, cuando los británicos y los franceses sufrieron graves pérdidas en manos de los nazis, los sentimientos contra los alemanes en Inglaterra, que ya eran negativos, se intensificaron mucho más. Todos los que tenían nacionalidad alemana, incluyendo esos adolescentes que habían llegado, fueron detenidos en uno de esos campos de detención. Las condiciones eran terribles. Los guardias eran completamente abusivos, por ejemplo, exigiendo recibir todas las pertenencias de los reclusos. La lógica de esta decisión británica fue el miedo de que hubieran espías alemanes infiltrados entre los refugiados que llegaron a Inglaterra. Los prisioneros alemanes se opusieron amargamente al trato que recibían y entonces los ingleses le ofrecieron una opción de emigrar a Canadá. Nuestro adolescente de Frankfurt, llamado Moshe Rabbi, decidió emigrar, pero al estar en alta mar, algo pareció marchar muy mal. Aparentemente el barco navegaba en la dirección equivocada. En respuesta a las repetidas preguntas, el capitán finalmente reveló que no se dirigía a Canadá sino a Australia. Poco antes de llegar a su destino, un gran oleaje evitó que el barco sufriera el impacto directo de un submarino alemán. La tripulación británica estaba tan enfurecida que se desquitó con los alemanes que iban a bordo, que ya estaban confinados en el entrepuente, rodeados de alambre de púa para que no pudieran subir a la cubierta a respirar aire fresco. Ahora la tripulación confiscó todas las pertenencias de los pasajeros judíos alemanes, maletas, fotos familiares, libros, reliquias de familia, etc. y arrojaron todo por la borda. Podemos imaginar lo terrible que fue esto para los pasajeros. Sin duda, no era lo que ellos pedían en sus rezos. El barco ancló a salvo y los pasajeros desembarcaron. Un par de días más tarde, dio media vuelta para regresar a Inglaterra y entonces el submarino alemán lo hundió. Toda la tripulación murió. Décadas más tarde, alguien decidió hacer una película sobre el barco. Las revelaciones sobre la forma en que fueron tratados los pasajeros irritaron a la Marina Británica, que ordenó una investigación. En el curso de la investigación, que no repercutió favorablemente para la Armada Británica, encontraron el diario del capitán del submarino alemán, el que los había atacado. Allí descubrieron que después de que ellos se habían encontrado por primera vez, ellos intentaron atacar y querían atacarlos hasta hundirlos, pero a través de un periscopio vieron que el mar estaba repleto de objetos que habían sido arrojados desde el barco británico. Tal vez allí había información valiosa de inteligencia, por lo que el capitán decidió esperar y examinar esos objetos antes de volver a disparar contra ese barco británico. He aquí que las cartas y los libros eran en alemán. Claramente el barco británico estaba transportando a ciudadanos alemanes. Entonces, claro, el capitán alemán no quiso hundir a sus conciudadanos, por eso dejó que el barco siguiera hasta Australia y dedujo correctamente que allí desembarcarían los ciudadanos alemanes, por lo que decidió hundir el barco un par de días más tarde. Seguramente los judíos alemanes que iban en ese barco rezaron pidiendo llegar a salvo con sus pocas pertenencias intactas, pero sus plegarias no fueron respondidas. ¿Y qué pasó? Les arrojaron todo a la borda, pero finalmente esto fue lo que los salvó. Cuando ese barco alemán quiso atacar el barco donde ellos iban, lo que hizo fue ver esas pertenencias y dedujeron: no podemos seguir atacando este barco porque aquí van alemanes, son conciudadanos nuestros. Esperemos. Y eso fue lo que lo salvó. Y en medio de este artículo hay un comentario del Rab Soloveitchik que es maravilloso. Y dice que a menudo una persona pide algo que no es lo mejor para ella. Por eso pedimos que Él acepte solo aquellos pedidos que son realmente para nuestro bien. Esto es, que acepte solo aquellas plegarias que son consistentes con la compasión y el favor de Dios. Y rechace aquellas que no lo sean. Queridos amigos que están escuchando, estos días hemos estado pasando situaciones muy difíciles. Vemos personas
personas que no aguantan la presión de estar en este mundo y deciden quitarse la vida. Usted seguramente se le ha pasado eso por la cabeza porque tiene deudas, porque lo dejaron, una situación amorosa, porque peleó en su trabajo, porque no le fue bien en un negocio, lo que sea. Y reza y ve que aparentemente sus rezos no son respondidos. Quizás la respuesta es no. Quizás el Creador quiere que busques otro tipo de solución que es la que tú esperas. Recordemos que los seres humanos somos limitados, pero las opciones que tiene el Creador para nosotros son infinitas. Y como enseñanza del día de hoy, recuerden, hay plegarias que aparentemente no son respondidas. Eso pensamos nosotros, pero el Creador sí le ha dado respuesta y buscó, quizás no lo que tú esperabas, buscó la mejor opción para darte. Eso que no nos quepa la menor duda. Bendiciones para todos, cuídense mucho, sigan confiando en el Creador, tengan mucha fe, pidan todos los días que haya mucha fe, pásenla bien, que el Creador los bendiga a todos. Shalom, shalom.